Bendecidos, ¿cómo están mis queridos hermanos? ¿Todo bien? Estamos agradecidos al Señor porque Él nos permite a través de esta plataforma poder traer una palabra, una reflexión que tanto necesitamos, ¿no? Ustedes del otro lado y yo de este lado, siempre con la necesidad de Dios, con la necesidad del Espíritu. Y por eso Jesús le dijo a aquella mujer que estaba buscando agua del pozo de Jacob, como tradición, Jesús le dijo que él tenía un agua mucho mejor que nunca iba a volver a tener más sed. Y así es cuando en la vida espiritual necesitamos permanentemente del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, para que cada día nos llene, nos fortalezca, porque todos sabemos que Dios le dio un espíritu al hombre de vida, pero a causa del pecado, la degradación, de apartarse de Dios, de vivir fuera de los propósitos de Dios a causa del pecado, ese espíritu realmente se marchitó y necesitó el Espíritu Santo de Dios, que hoy, a través de lo que hizo Cristo en la cruz, hoy nosotros podemos deleitarnos, gozarnos, porque al entregar nuestros corazones al Señor, ese Espíritu glorioso entró en nosotros y ya no somos iguales. Yo no sé si vos hoy estás pasando por un momento de tristeza, un momento de soledad, un momento de angustia, porque todos solemos tener estas cosas y es natural muchas veces, porque es lo que dijo el Señor. Y eso lo tenemos que saber siempre, siempre, siempre. Tenemos que tener presente que el Señor dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. Y este mundo que vivimos hoy fue creado por Dios. Pero hoy es tanto, realmente está todo degradado de tal forma, de tal manera que el hombre mismo destruyó todo el planeta, que hay aflicciones en los corazones, en la vida de cada familia muchas veces, pero por eso digo, volviendo un poquito atrás, que cada uno de nosotros necesitamos de la vida del Señor en nuestros corazones. Por eso lo que quería leerle hoy, el título es Fuera de Dios no hay nada. El Salmo, que esto no lo voy a compartir, pero sí lo tengo escrito aquí, pero más adelante vamos a compartir otros versículos, pero el Salmo 16, 1 dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. ¿Y por qué dice guárdame? Porque en realidad que si el Señor no nos guarda, si el Señor no vela por nosotros, como dice el Salmo, nosotros vamos a fracasar. Somos nada en esta tierra, pero con Cristo ya no. Y el versículo 2 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Qué grande, glorioso Cristo. Qué grande es el salmista. Reconocer a Cristo, reconocer al Señor. Mis amados, Jehová es mi pastor, decía el salmista en el Salmo 23, ¿verdad? Siempre es bueno reconocerlo y pedirle a Dios. ¿Por qué de repente nosotros apartarnos y dejar los propósitos divinos cuando de repente nosotros sabemos que Satanás existe, el diablo existe? Está vencido por Cristo, pero nosotros muchas veces, con la apariencia de ser creyentes, muchas veces abandonamos el camino del Señor y ya no le decimos como abiertamente, vieron que Jesús dijo, ustedes ahora ya no van a ser más siervos, van a ser mis amigos. Nosotros muchas veces estamos como aislados del Señor, como que le tenemos miedo, ¿no? ¿Qué va a decir el Señor? ¿Será que el Señor le va a agradar? Yo a lo menos a mí me pasa todos los días, en lo personal, que todos los días cuando me levanto le pido perdón al Señor por mis pecados. Los pecados, por supuesto, de mis hijos, de mi familia, de todos.
La verdad que es lo que cada uno tenemos que decir o pedirle al Señor, que Él nos guarde. Y el salmista dice, para los santos consagrados, dedicados. O sea, cuando habla de santos, habla de personas dedicadas al Señor, que tiene virtudes de amor a Dios. Esas virtudes que vos lo conocés, cómo ama a Dios, qué bárbaro, porque vive apartado para Dios. Hay mucha gente que lo quiere sacar del propósito, porque él está tan metido en las cosas de Dios, ama a Dios en todo tiempo, en todo momento, es íntegro, completo. ¿No? Y qué bueno es eso. Así que te animo en esta hora a caminar en los propósitos del Señor. Caminar en este camino glorioso, bendito, que nos lleva de poder en poder y de gloria en gloria. Por eso Pablo dijo, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar de Cristo? Y en el contexto viene hablando de montones de circunstancias y momentos difíciles. Me está hablando que todos los días le va a ir bien. Imagínate, si lo va bien, y bueno, ¿quién no desea? Imagínate la gente que no tiene al Señor, cuando tiene una buena posición económica y está satisfecho, está bárbaro, tranquilo. Pero, ¿qué pasa cuando se le terminó todo eso? No tiene paz. Y nosotros, en todo tiempo, ¿no? Pablo dice que estaba acostumbrado a tener y a no tener. Pero siempre él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese tiene que ser nuestro espíritu, nuestros corazones. Siempre, siempre, sabiendo que en este mundo vamos a tener montones de dificultades. Fuera de Cristo no hay nada. Muchas veces, y hay un vacío, ¿verdad? ¿Con qué nos llenamos ese vacío? Con Cristo, con el Señor. La gente que no tiene a Cristo, y bueno, ¿con qué nos llena el vacío? Como lo hacíamos vos y yo. Estoy hablando de vacío, estoy hablando por dentro, ¿verdad? En nuestro espíritu, allí en nuestra alma, vacío total. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? A los vicios. A muchas cosas que no le agradaban a Dios. Nunca resultó favorable estar fuera de Dios. Al contrario, desfavorable. ¿No? Así que hoy en el Señor hay una promesa de Dios. En el capítulo 10, verso 10 de Juan dice que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Para qué vino el Señor a la tierra? ¿Por qué dio su vida en la cruz? Para darnos vida. Vida mazo, vida mera, vida un poquito, no. Una vida en abundancia, disfrutar la vida, disfrutar tu familia, si sos casado, tu esposa, tu familia, tus nietos, todo lo que tenés, todo lo que Dios te dio para tener al alcance, es para disfrutarlo. Pero ¿por qué vive mucha gente amargada? Aún estando quizás, muchas veces estamos en el auditorio y hay muchos que a lo mejor están tristes, están amargados, pero por alguna razón. Pero qué lindo es declararle al Señor, como decía el salmista que hemos leído el Salmo 16, guárdame, Señor. Él quería ser íntegro, santo, apartado, pero guárdame, Señor. Miren, Juan, capítulo 21, el verso 1 al 11. Por supuesto que no me voy a detener en cada versículo, pero miren, lo voy a leer en la versión TLA. Jesús, después de resucitar, se aparece a 7 de sus discípulos. A 7 de sus discípulos. Dice, poco tiempo después, estoy leyendo el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, versículo 1 al 11. Poco tiempo después, Jesús se apareció a los discípulos a la orilla del lago de Tiberia. Esto fue lo que sucedió. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael, que era del pueblo de Canaá, de Galilea, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, y otros 2 discípulos de Jesús. Versículo 3. Pedro les dijo, voy a pescar. Nosotros vamos contigo, le dijeron los otros. Todos subieron a una barca y se fueron a pescar. Pero esa noche
no pudieron pescar nada. Versículo 4. En la madrugada Jesús estaba de pie a la orilla del lago, pero los discípulos no sabían que era él. Versículo 5. Jesús les preguntó: amigo, ¿pescaron algo? No, respondieron ellos. Versículo 6. Jesús les dijo: echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron. Es importante esa palabra, obedecieron. Y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Versículo 7. Entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro: es el Señor Jesús, con un signo de admiración. Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. Versículo 8. Los otros discípulos llegaron a la orilla en la barca, arrastrando la red, llena de pescado, pues estaban como a 100 metros de la playa. Versículo 9. Cuando llegaron a tierra firme y vieron una fogata con un pescado encima y pan, Jesús le dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Versículo 11. Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la playa. Estaba repleta la red, y dice que había 150 pescados grandes. Y a pesar de tantos pescados, la red no se rompió. Tremendo, ¿no? Ahora, están con la misma red, en el mismo lugar, pero antes no habían pescado nada. Pero cuando... Miren cómo somos, ¿no? A veces, les pasó a ellos, pero para nosotros es un ejemplo. Cuando nosotros, de repente, no obedecemos a Dios, tenemos un llamado, algo Dios nos entregó a cada uno de nosotros, pero para trabajarlo, para poner mano en la obra, para agarrar y tomar el arado y arar y servir y trabajar, pero a veces lo escondemos, a veces no lo sacamos a luz y lo escondemos y volvemos a lo de antes, como hicieron estos discípulos. Jesús se le aparece después de haber resucitado. Se habían olvidado ellos quiénes eran y que habían estado con Jesús, inclusive porque ellos ya estuvieron y el Señor les había dicho. Y ellos tenían el privilegio, porque justamente si hay algo que le dijo el Señor: tiren la red hacia la derecha. La red, la derecha significa privilegio. Privilegio. Ellos tenían ese enorme privilegio de ser discípulos del Señor, pero se habían olvidado. Es como, creo que a vos te pasa, o te pasó, o te está pasando, y a mí en alguna oportunidad yo también viví ese tiempo y ese momento. Gracias a Dios que me di tiempo, me di cuenta a tiempo. Alguien trajo una palabra de Dios, una palabra rema, de tal manera que sacudió mi vida y me volví a Dios. Y comencé nuevamente en el mismo lugar, con la misma red, pero la bendición era tan grande, experimenté una bendición tan gloriosa, que nunca más se me ocurrió volver para atrás o hacer las cosas que solía hacer antes. Estos hombres eran pescadores profesionales, vivían de la pesca, pero ahora, y bueno, viste, como que el Señor se fue y ahora qué vamos a hacer, estamos solos. Volvamos a la vieja naturaleza, volvamos a lo natural, vivamos de la pesca como lo solíamos ser antes, pero ahí se les apareció el Señor. Quiera Dios que en esta hora vos también, mirá, si hay algo que Dios tiene, la característica especial de Dios es el amor. Cuando el hijo pródigo, es una analogía, una comparación, cuando vuelve a su casa, lo primero que hace su padre, hace una gran fiesta, lo abraza, es tremendo. Bueno, eso es Dios, con vos y conmigo. Y ellos, teniendo el privilegio, ahora volvieron a depender de la pesca. Y lo peor que podemos hacer, mis amados
señores hermanos, ustedes y yo lo primero que tenemos que hacer, ¿saben qué? No volver para atrás, porque, ¿saben? No vamos a cansar, vamos a hacer un montón de cosas y aún nos vamos a enojar con los de afuera, con la gente que nos rodea, aún con nuestra propia familia, que ellos tienen la culpa de que me vaya mal. No, mi amado, quizá la culpa uno mismo la tiene por no trabajar y servir a Dios de la manera que Dios me llamó a servirle. Estos hombres no fueron llamados de casualidad. Cuando Cristo comienza su ministerio, lo primero que hace, llama a esta gente, llama a estos hombres. Miren, el capítulo 4, el verso 19 de Mateo dice que le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué le dijo? Y ellos, le dijo, ustedes ahora, bien, bárbaro, hasta ahí, bárbaro. Pero ahora, ¿saben qué? Quiero que prediquen mi palabra. Lo he llamado para que prediquen. Y ellos soltaron las redes, soltaron todo y lo siguieron. Y dejaron todo. Pero qué pronto que se olvidaron, ¿no? De lo que el Señor los había llamado a hacer. Mis amados, muchas veces a vos y a mí nos pasa lo mismo, muy pronto nos olvidamos. Por eso el salmista dice, guárdame, Señor. Guárdame, Señor. Esa palabra que realmente es de sumisión, es de sensibilidad. Mucha gente no pide a Dios que lo guarde para servirle, no reconoce a Dios. Quiera Dios que en esta hora vos y yo reconozcamos a Dios permanentemente, las 24/7, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año, reconozcamos siempre al Señor y decirle, guárdame, Señor, porque quiero vivir en santidad. Quiero destacarme en tu voluntad y en los propósitos divinos que tú tienes para mí. Cuando servimos a Dios, incondicionalmente, Cristo nos da garantía y seguridad. Estos hombres en ese momento salieron a pescar y dice que toda la noche estuvieron. ¿Y qué pasó? Nada, no pasó nada. Pero en el mismo lugar, con la misma red, ahora es impresionante las bendiciones que recibieron. ¿Cómo estás vos hoy? Quizás estás renegando, quizás perdiste mucho tiempo, hiciste muchas cosas indebidas quizás, pero volvete a Dios, como estos hombres. Se reconocieron, volvieron, dice que obedecieron la palabra y cuando obedecieron la palabra tiraron la red a la derecha y ahí vino la bendición. Si hoy Dios te está hablando, hacelo, reconoce al Señor. Cristo nos da garantía, seguridad, cuidado, porque estamos en su plan divino. Por eso, el diablo es como dice la palabra, viene a hurtar, a robar, a destruir, usa a las personas justamente para destruirte, malhumorarte, que viva una vida desgraciada, una vida sin nada, empobrecido espiritualmente, pero Cristo tiene la riqueza para vos. Mire, 1 de Juan 5:11 dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿En quién está la vida de Dios? En Cristo. Y nosotros lo tenemos adentro, en nuestros corazones está, donde nos movemos, donde vamos, donde lo que hacemos. La verdad, hay mucha gente que yo digo, no, a veces me entero o me comentan, ¿sabes cuánto hace que trabajo en un trabajo y no me aumentan? Cada vez me alcanza menos, no me alcanza lo otro, no me alcanza aquello. Y vos lo escuchás y sí, escuchame, ¿qué pasó con ese? Y no, lo que pasa es que hace rato, viste, que no estoy yendo, que no estoy escuchando, que le tenía que servir. Bueno, ahí está, el paso que tenés que dar es volverte al Señor, como estos discípulos. ¿Para qué fueron llamados? Para predicar, para evangelizar, para trabajar en las áreas de la iglesia, del cuerpo de Cristo, en comunión con aquellos que alaban y bendicen al Señor, apartados para el Señor,
y que el Señor sea glorificado, pero quizás hoy no lo estás haciendo como algunos que no lo hacen y cada vez van de mal en peor. Pero ¿sabes qué? La bendición de Dios no añade tristeza. Hoy hay gente que tiene tristeza y es por algo. Y cuando hablo de esto, y estoy hablando de los hijos de Dios. Y si tenemos que de repente humillarnos, como Pedro dijo, humillados pues bajo la mano poderosa de Dios. Y si hay algo que el diablo no quiere, es que nos humillemos bajo la gloria del Señor, su presencia. Porque en Él está la vida, en Él está la esperanza. Estos hombres, imagínense, no pescaron nada. Toda la noche estuvieron. ¿Y cómo se agarraban? Se agarraban la cabeza. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Y cómo pagamos las cuentas? ¿Cómo pagamos los impuestos? ¿No? Lo mismo que nos pasa a nosotros en este tiempo, pero cuando tenemos al Señor, cuando le damos gloria, cuando servimos al Señor, hacemos la voluntad de Dios, obedecemos la palabra de Dios, llegan todas las bendiciones. De tal manera dice que estos hombres se regocijaban. El que tiene al Hijo, versículo 12 del capítulo 5 de 1 de Juan, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo? Pero vos y yo tenemos la vida de Cristo. ¿Y por qué tenemos que volverlo atrás? ¿Qué nos va a satisfacer fuera de Cristo, fuera del Señor? Nadie. De ninguna manera. No. ¿Qué sabe Dios? Le dijo la serpiente a Eva. Lo que pasa es que vamos a ser igual que Dios. Y bueno, y ahí comenzó la historia. Y para nosotros también hay una historia, no es que Cristo tiene la culpa, no es que el vecino tiene la culpa, no, hay una historial así. Quizás yo le di justamente un lugar a la tentación, un lugar a aquello que me iba a perjudicar y dije, voy a probar un poquito, voy a ver qué pasa. Y te fue mal, pero qué bueno que en esta hora Dios nos da la oportunidad de estar en el mismo lugar, la misma red, pero ya con otra garantía, la garantía de Cristo. Miren, el versículo 6, ¿no? Del capítulo 21 que hemos leído recién, de Juan. Miren, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la bendición por confiar en la palabra? Jesús le dijo, echen la red por el lado derecho de la barca y pescarán algo. Los discípulos obedecieron. ¿Qué hicieron los discípulos? Obedecieron y después no podían sacar la red del agua, pues eran muchos los pescados. Mis amados, wow, tremendo. Si en esta hora, o en estos días, o en este tiempo, vos no estabas sirviendo al Señor, por tu propia voluntad, tu propio esfuerzo, te esforzaste, trabajaste, pero te olvidaste. Desde tu diezmo y tus ofrendas te olvidaste de adorar y bendecir a Dios en tu corazón. Bueno, este es el tiempo de volver. Fíjate estos versículos, cómo nos declaran como una garantía del Señor cuando el Señor dijo, bueno, ahora tiren la red a la derecha. Cuando tiraron a la derecha, cuando significa privilegio, cuando ellos obedecieron la palabra, la bendición llegó de tal manera que quedaron sorprendidos y anodados. Y en esta hora, en el nombre del Señor, yo sé que vas a quedar sorprendido de todas las bendiciones que van a llegar a tu casa, a tu familia, a tu hogar, por volverte al Señor, servir a Dios desde tu interior, desde tu corazón, porque no te olvides que la vida del Señor está en tu corazón, está en mi corazón, y ella nos lleva de triunfo en triunfo, de poder en poder. Así que vamos a orar al Señor en esta hora para que el Señor te fortalezca. Señor, gracias. Señor, gracias porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, tu palabra, Señor, es poderosa, es poderosa. Señor, te ruego por cada uno de mis hermanos que han oído tu palabra, Señor. Ellos sean bendecidos, Señor. Que la palabra de Dios, Señor, realmente renueve su espíritu. Señor, que la palabra de Dios llene sus corazones, Señor. Conforte sus corazones. En el nombre de Jesús. Quizá en esta hora, Señor, hay alguien que
que realmente ha dejado de servirte a Dios, pero en esta hora se está volviendo, está reconociendo, Señor, que te tiene que servir porque ha perdido muchas bendiciones y ha perdido mucho tiempo y muchas horas. Y está triste y está amargado y no sabe qué hacer y determinar en su vida. Pero en el nombre de Jesús, echo fuera todo espíritu de las tinieblas que trastorna la mente y lo declaro libre para la gloria de tu nombre, Señor. Y yo bendigo a la familia, bendigo a aquellos siervos y siervas del Señor, aquellos líderes, Señor, que están liderando un trabajo, un área de trabajo, Señor, que es fundamental para el reino. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bueno, te bendigo en el nombre del Señor. Seguí adelante, siendo siempre triunfador, porque Cristo triunfó en la cruz para que vos y yo vivamos una vida bendecida, alegre, contentos por servir al Señor.